a todos, mi nombre es Sandra Saracino y vengo a presentarles un trabajo de investigación que estamos realizando en la Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ciencias Económicas. El trabajo es acerca del calzado y su desarrollo en nuestro partido de La Matanza. Las consecuencias y las incidencias de las variables de la economía y de las políticas económicas sobre específicamente esta industria. El equipo de investigación está formado por sendos profesionales en el área de la economía y de las ciencias sociales. Lo dirijo yo y los integrantes son Nicolás Bianchetti, Diego Sicone, Cecilia Raskin, Rubén Lutes, Pedro Marasco y Osvaldo Romano. También contamos con la colaboración de un becario, el señor Federico Hertzner, quien ha recibido en el transcurso de esta investigación su título de grado. En esta ocasión vamos a exponer las siguientes personas. Y en orden de aparición les cuento que Pablo Romano es contador público, docente e investigador categorizado de esta casa, y luego le va a dar la palabra a Pedro Marasco, quien es contador público también, licenciado en administración, docente e investigador en formación de esta casa. Luego Federico Hertzner, quien es licenciado en comunicación social, licenciado en economía y becario, además de investigador en formación. Seguidamente expondrá la contadora Cecilia Raskin, quien también es licenciada en Relaciones Públicas, docente e investigadora categorizada de esta casa. Y cerrando, quien les habla, Sandra Saracino, también contador público y magíster en marketing internacional, docente e investigadora categorizada de esta casa de altos estudios. Le doy la palabra seguidamente entonces a Osvaldo Pablo Romano, quien les va a hacer la introducción histórica de la industria en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Sandra, por la presentación. Vamos a ver en principio una pequeña revisión histórica, como dice el slide, de lo que fue la industria del calzado y el desarrollo del calzado en nuestro país. Comenzamos con la época colonial. En lo que hoy es Argentina, con la llegada de los colonos, la primera actividad desarrollada fue la vaquería, la caza, el cuereo del ganado, ya que el ganado caballar y el vacuno convivían en nuestro país. Luego aparece la estancia cimarrona, donde tanto como la volteada o vaquería, el objetivo fundamental era la obtención del cuero, más que la cría del ganado y del caballo. Y ese preciado elemento fue uno de los puntos claves o parte primordial para toda la industria nacional y comercial de nuestro país. Este insumo era abundante, ¿por qué? Porque se utilizaba para paredes, techos, pelotas y otros tantos artículos, y al ser muy económico, porque justamente lo que abundaban eran los caballos, no tenía un costo cero prácticamente, o muy bajo costo para la elaboración de todo esto. También para puertas, ventanas, cuero sobado, por ejemplo, para fabricar botas de potro, que es lo que vemos acá, cuero redomoniado, obtenido al eliminarme el pelo a cuchillo y luego humedecerlo también, y de acuerdo a lo que se pretendía hacer del animal, se sacaba la parte correspondiente. Esta es la bota de potro, justamente, es el animal, se hacía un corte a esa altura, corte a esta altura y esta altura, y esto es lo que se obtenía. El gaucho, que era muy habilidoso, lo que hizo fue esta bota, dejando los dedos afuera para que, digamos, agarrarse bien del estribo del caballo.
La habilidad que tenía el gaucho en realidad, en cuanto a esto y a toda la producción que hacía de cuero, provenía de los moros, en otra época que eran, digamos, un poco especialistas en el tema. La bota de potro fue una de las prendas que más usó el gaucho y él mismo elaboraba. Las alpargatas, que las habían traído los españoles y se usaron mucho, requerían mucho dinero porque eran muy costosos. Si bien se utilizaban, después predominó justamente el uso de la alpargata, pero en realidad, como era muy costoso, entonces los gauchos se inclinaron para la fabricación de la bota de potro porque por la abundancia de los caballos les salía gratis prácticamente. Estas botas de cuero crudo y bien sobado se elaboraron a partir de quitarle, bueno, a diversos animales el cuero entre el muslo y arriba del vaso, como les decía el corte, ¿no? Pero también eran utilizados potrillos, yegua, gato, vaca o ternera. Estas se cortaban en la punta, como les dije, dejando al descubierto los pies. Las botas se empezaron a usar en el año 1785 como calzado rural en el sur de América Meridional. Se hacían con cuero de gato montés, con patas traseras de puma o jaguareté también. Los gauchos la adoptaron y confeccionaron, gracias a la experiencia recibida de la cultura del Mediterráneo, probablemente relacionada con las provincias de Asturias, Galicia y León. Con el tiempo fue desplazada por la bota de confección de cuero curtido y la alpargata. Vamos a ver ahora otra etapa de la industria del calzado. La dividimos acá en tres. La etapa que comienza en 1903 y termina aproximadamente en 1920, que es donde se nota el impacto de la industria americana cuando llega al país con justamente su tecnología. No hay ninguna duda el gran impacto que tuvo en 1903 la erradicación de una firma estadounidense dedicada a la comercialización de la industria del calzado. Esta era una filial de la UNSCO, el nombre en inglés es United States Machinery and Company, una corporación norteamericana sucesora de una empresa del mismo nombre que funcionaba desde 1899. Llegó a monopolizar la fabricación para toda la maquinaria, la fabricación de maquinaria, para toda la industria norteamericana. 2 años después de su llegada a Argentina se instala también en Brasil, 1905 aproximadamente. Realizaba algún trabajo de ensamblaje y brindaba diferentes servicios a sus clientes, pero se dedicaba como actividad principal a la comercialización de estas máquinas. Con su llegada trajo los últimos adelantos técnicos para la industria, impulsando la productividad de fábricas argentinas y colaborando a desplazar del mercado interno a parte significativa de la competencia extranjera. Anterior a la crisis de 1890 predominaba en nuestro país el trabajo artesanal de zapateros y con muy poca división de trabajo o de tareas. Posteriormente a ese año se arraiga un régimen manufacturero con fragmentación en un número importante de división del trabajo. Consiguientemente surge el sistema de rueda, ¿en qué consistía? En sentar a los operarios, a los trabajadores en círculo, cada uno hacía una etapa de la fabricación del calzado y se lo iba pasando al siguiente, por eso era el término de rueda. En 1903 comienza la industrialización, impulsada por la instalación de la filial de la UNSCO, como les decía, dedicada a la comercialización de la maquinaria afectada a esta actividad. A partir de ese momento crece en forma aceleradísima, en pocos años, la productividad de la industria local, logrando niveles competitivos con otros países. Esto gracias al proceso de americanización de la industria argentina del calzado, realmente. Con la aplicación que tenían ellos de métodos de producción, modelos de consumo y prácticas socioculturales creadas y utilizadas en el mismo Estados Unidos. Esto se logra luego de una serie de transformaciones técnicas y organizativas que también influyeron sobre formas de agremiación y lucha entre los trabajadores, o de los trabajadores, ¿no? Luego, evaluando la fase de producción, se produce desaceleración de la productividad,
con respecto a la firma norteamericana, porque en principio era pareja. Aparentemente una de las causas tiene que ver con el rol de los capitales norteamericanos que jugaron con respecto a los argentinos. El capitalismo argentino es relativamente chico y el mercado, por ende, es limitado. Si bien el mercado argentino del calzado tenía proporciones mayores con respecto a otros países de Latinoamérica, donde incluso los sectores más humildes adquirían productos sencillos y baratos, como las alpargatas o las uruguayas, que eran zapatillas de suela de goma, también compraban otros ordinarios, fabricaban en grandes talleres, pero nuestro mercado era mucho menor al de otros países como Estados Unidos. Hacia finales del siglo XX, la industria local atraviesa una de sus primeras crisis. Ya que si bien se había logrado desplazar al calzado importado, la población del país crecía pero mucho más lentamente y al no existir inmigración, el consumo se achicó considerablemente. Por otro lado, el carácter tardío del capitalismo argentino no acompañó a la producción masiva de la industria. ¿Por qué? Porque requería un universo de demanda mayor que en muchos casos solo es posible a través de la colocación de exportaciones en el mercado internacional, cosa que estaba acotado en esos años en nuestro país. La Argentina se desarrolló tardíamente y otros países ya habían avanzado hacia niveles de producción y de acumulación muy superiores a nuestras posibilidades o probabilidades nacionales, ganando así diferentes mercados, competidores más antiguos y consolidados, con un mayor nivel de mecanización, por supuesto. Otro factor adverso a nuestra industria fue la implementación de fuertes aranceles aduaneros por parte de la mayoría de los países, conspirando así con la exportación del nuestro. Lo novedoso traído por esta empresa, la UNSCO, era un equipo completo de máquinas para fabricar calzado plantillado en forma mecánica denominado Goodyear Weld. Las 45 máquinas que componían el juego para fabricar este calzado funcionaban simultáneamente, logrando elaborar en solo 17 minutos un magnífico par de zapatos. Increíble para la época, pero real. Esto fue el punto de partida de la evolución más exitosa que sufriera esta industria, ya que hasta ese entonces el maquinismo funcionaba como un modo no primordial del trabajo, sino en forma auxiliar. A partir de ese momento se logra mecanizar la producción de un tipo de calzado fino para hombres, que hasta entonces se realizaba manualmente, ya que la única producción existente mecanizada era la de calzado económico claveteado o atornillado. Este tipo de calzado plantillado no utiliza ni tornillos ni estaquillas y la costura no queda expuesta al contacto con el pie, por lo que resulta muchísimo más cómodo, por supuesto. Y al no tener ningún tipo de roce no produce ninguna, digamos, inflamación o algún tipo de alergia, por supuesto, ¿no? Con esto se consigue un fuerte impacto en la industria del calzado. Posteriormente, en nuestro país la firma Bordas abre sus propios locales comerciales, siendo la primera fábrica de calzado, contando en 1926 con 14 sucursales propias, que fueron las que llegaron a tener. La UNSCO, la primera, la norteamericana, estableció su sede comercial en Capital, abasteciendo por otro lado las fábricas situadas principalmente en las provincias de Córdoba y Rosario. Utilizó principalmente para la comercialización de las máquinas el sistema de leasing, arrendamiento que favoreció una acelerada difusión ya que permitía comprar, por supuesto, sin la inversión de capital del total del costo de la máquina. Prueba de esto, los datos de la UNSCO reflejaban que en 1904 habían instalado 78 máquinas en 28 establecimientos. 5 años después, en 1909, las máquinas instaladas ascendían a 1.330, distribuidas en 139 fábricas y talleres. En 1924 había superado las 7.000 máquinas instaladas. Desde 1916 a 1924 se produjeron en el país con sus maquinarias la cantidad de 49.557 pares de calzados. Si bien la UNSCO difundía aquí los mismos métodos y maquinarias empleados en Norteamérica, por lo tanto la productividad de las fábricas argentinas se asimilaba a la de Estados Unidos, la mecanización en Argentina era mucho menor, porque había máquinas que no las
teníamos como en el país extranjero. Otra diferencia importante fue la especialización, ya que únicamente 2 fábricas argentinas estaban bien especializadas. Una en calzado de hombre de tipo Goodyear, la fábrica Bordas, y otra en calzado para niños, que era Perretta, la fábrica Perretta. Contrariamente a esto, los fabricantes nuestros confeccionaban una gran variedad de modelos y una cantidad excesiva de talles. La empresa cordobesa, por ejemplo, la Rachea y Méndez, fabricaba más de 1000 tipos de calzados diferentes por mes, o sea, 1000 modelos diferentes. Otra firma de las reconocidas que sigue existiendo en la actualidad, creo, si no fundió con la pandemia, es Grimoldi, que su éxito fue porque comenzó a fabricar calzado con números intermedios. Fue conocida y sigue conocida en la actualidad como la marca del medio punto. Pero ¿cuál era el problema? Y que esto traía mayores costos, ya que requería el doble de máquinas, hormas, matrices y otros diversos elementos. En síntesis, todos estos aspectos profundizaron la carencia de capital, por supuesto. El sistema de leasing ayudó a esto en cuanto a las máquinas, pero no en relación a los edificios, insumos, salarios y diversos costos, debido a que este tipo de producción en escala tenía, por supuesto, mayor cantidad de costos. Todo esto, además de existir fábricas de gran tamaño, caracterizó como sistema predominante hasta 1920 como moderna manufactura, se lo llamó. Con gran parte de la fabricación en talleres con trabajo manual fragmentado, completando con trabajo mecánico, pero no conformando aún un sistema articulado con las maquinarias. El consumo del calzado económico se cubría por productores locales en esa época y se competía con el importado en modelos de mayor calidad, de mayor valor, que permitía absorber en forma más atenuada, digamos, las tarifas aduaneras y los gastos de transporte. Se alcanzó una excelente calidad a precios un 25% menores que los del calzado importado y acorde a los cambios de la moda. Hacia 1910, la industria argentina del calzado dependía de la importación de la mayoría de los insumos, salvo suelas curtidas en el país, pero que eran de baja calidad. El cuero empleado debía ser importado, ocasionando esto afrontar altas tarifas, por supuesto, y aranceles de importación y costos de flete. Años después, en el 19, se había logrado una mejor calidad de la suela local, pero los zapatos de mayor nivel continuaban con la preferencia por cueros importados, que eran mejores, por supuesto. Esto fue un inconveniente que tuvieron que soportarla en todas las industrias nacionales por varios años. Las hormas también tenían carencia con respecto a la importada, eran de menor calidad. Lo mejor alcanzado en el desarrollo de abonamientos verticales, en cuanto a la producción en la industria del calzado en nuestro país, fue la fabricación de maquinaria por parte de la firma Enrique Schuster, empresa fundada en 1915, afectada inicialmente a la elaboración de pomadas, vernices y diversos productos para el calzado, como también a la importación de maquinaria utilizada en la misma industria. Este Enrique Schuster al poco tiempo crea la Paulina, que era una máquina combinada de desformar excelente exponente de la industria y al mismo tiempo fabrica repuestos para gran variedad de maquinaria, la fábrica Schuster, ¿no? Las máquinas patentadas por Schuster son sencillas en comparación con otras de la misma industria. Para competir con la USCO, importa de otros países maquinaria más compleja, o sea, con la primera firma norteamericana que llegó al país. La mecanización impulsada por esta firma americana, la USCO, llegó hacia 1920 a una crisis, porque si bien ayudó al desarrollo de la industria nacional, también colaboró con la crisis, por otro lado. ¿Por qué? Porque los métodos instalados necesitaban una ampliación del mercado local, que ya no crecía al ritmo anterior, y los mercados extranjeros se cerraban al mismo tiempo que países limítrofes seguían aplicando barreras arancelarias superiores a las argentinas, dificultando las exportaciones. La producción se había incrementado mucho más rápido que el consumo, por otro lado. Si bien la USCO es responsable del gran crecimiento, como les decía, es un factor desencadenante de la crisis. En conclusión,
la organización del trabajo en la industria del calzado argentino pasó, entre sus inicios y 1940, por varias transformaciones importantes. Desde 1890 se establece una minuciosa división del trabajo bajo el sistema denominado la rueda o rueda, como habíamos dicho anteriormente, el círculo de trabajadores que se iban pasando el zapato, digamos, bueno, o los zapatos. En 1903, la UNSCO, la firma norteamericana, marca el comienzo de una gran innovación en esta industria, iniciando una rápida mecanización. Generó importación de máquinas y también de repuestos. Esto fue fundamental para desplazar a la rueda como método de trabajo manufacturero por método de trabajo mecánico. Igualmente las operaciones manuales sobrevivieron hasta los años 20. El último cambio significativo durante la primera mitad del siglo pasado en la industria del calzado se produce después de 1930 con la vulcanización, que era un método automático que impulsa la producción y acrecienta el empleo femenino que antes no era muy utilizado. En esos años varias fábricas argentinas probaban numerosos métodos como el uso y mejoramiento de líneas de montaje. El sistema de leasing empleado por la firma norteamericana facilitó la adquisición de máquinas tanto para talleres grandes como para pequeños. Sin embargo, no predominaron las grandes fábricas debido a que las máquinas no eran suficientes para lograr avanzar hacia un sistema integrado fabril. También se requerían capitales para invertir en insumos, sueldos y otros gastos, además de inmuebles para la instalación de las maquinarias. En consecuencia, se complementaba la instalación de las nuevas máquinas con trabajo manual como antes. El periodo caracterizado entre 1903 y 1920 fue denominado como de manufactura moderna. Los condicionamientos mencionados nos plantean que la Argentina, la industria del calzado, no pudo conseguir más a nivel internacional, no por problemas técnicos, ni por falta de un espíritu creativo o innovador, sino por un capitalismo argentino chico y tardío, con un sistema de comercialización poco concentrado, pocas industrias auxiliares, haciendo necesaria la importación de insumos o la utilización de materiales nacionales de baja calidad. Todo esto a su vez desincentivó la especialización y por otro lado, debido a lo tardío del proceso, hizo o produjo que cuando nuestro país había alcanzado un buen nivel para exportar, se encontró en desventaja frente a una competencia más consolidada que nuestra industria, que también cooperó el proteccionismo económico a nivel mundial, por supuesto. A toda esta situación se agregó el problema de la poca expansión del mercado interno. Con esto más o menos tenemos vista una pequeña, lo más pequeña posible, digamos, recortamos bastante, la reseña histórica. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Pedro para que continúe avanzando con el tema. Gracias, Pablo. Vamos a continuar. Mi nombre es Pedro Marasco y voy a hacer un pequeño relato, una breve descripción de lo que es la evolución de la industria del calzado en el Partido de la Matanza. Vamos a retrotraernos por ahí unos años y decir que, por ejemplo, por allá por el 1903 es donde aparece en el país la primera empresa en donde se instalan dedicada a la fabricación de las máquinas especializadas para la industria del calzado. Sin embargo, pasaron varios años hasta que recién en la década del 30, con el vulcanizado, que es el primer sistema de fabricación automático que aparece en el país, nos trae dos importantes consecuencias. Uno es el aumento de la productividad y sobre todo, que esto es muy importante, el incremento del trabajo femenino. Hasta esta época todo el trabajo era en forma manual. Una de las características más importantes que tenía esta etapa de la industria del calzado era que se caracterizaban por el escaso volumen de producción, la baja calidad de los productos, el limitado desarrollo fabril y sobre todo, como ya dije, la elaboración que era básicamente en forma doméstica y sobre todo a medida, y era por pedidos muy pequeños. También unos datos importantes que vale la pena nombrar es que en el censo de 1895 es donde aparecen los primeros datos acerca de las industrias en nuestro país.
En 1908, el censo también de este año empieza a reflejar importantes avances en este sentido, pero recién el censo de 1935, que es de carácter industrial, permite tener información relevante y sobre todo para permitir la evolución de la industria de este sector. Yendo por ahí un poco a datos más actuales y teniendo en cuenta la base de datos de la AFIP y de las empresas registradas en ARBA, datos del año 2015, del total de las industrias de La Matanza, casi el 36% de esas empresas corresponden a lo que tiene que ver con la metalurgia. El 13% tiene que ver con lo textil, el 12% son industrias del calzado, igual que industrias químicas. Para el partido de La Matanza, la industria del calzado es muy importante y representa mucha productividad y empleo garantizado. Algunos datos de producción que tiene que ver con esta industria son que producen alrededor de 100 millones de pares de zapatos, representa un empleo de aproximadamente para 40.000 trabajadores, pero no solo, estos son trabajos directos, pero también hay otros 15.000 puestos de trabajo que son en forma indirecta. Según datos de la Cámara de la Industria del Calzado, la Argentina está entre los 10 países del mundo principales de producción del calzado. Bueno, respecto a las empresas productoras de calzado, podríamos decir que alrededor del 60%, un poquito más, se encuentran ubicadas o radicadas en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el conurbano. Y La Matanza concentra alrededor de 400 de estas industrias, las mayorías ubicadas en lo que tiene que ver con Ramos Mejía, San Justo, Lomas del Mirador y Tablada. El día 13 de septiembre, que es el Día del Trabajador del Calzado, del año 2006, se declara a La Matanza como Capital Nacional del Trabajo. Esto es producto de un convenio entre el municipio y la Cámara de la Industria del Calzado. Esto se justifica básicamente es que en La Matanza se concentra la mayor cantidad de industrias que tienen que ver con la industria de este producto. En el año 2008 se firma una ordenanza municipal, que es la 16.704, en donde se propone la creación del polo industrial del calzado, que iba a estar ubicado en la localidad de Gregorio de la Ferrer. Este proyecto demandó varios años de estudios y además de estos estudios hubo también trabajos que tienen que ver con que tenían que ver, mejor dicho, con la factibilidad técnica y sobre todo medioambiental. Con esta iniciativa se buscaba principalmente generar, obviamente, nuevos emprendimientos, nueva generación de empleo, fortalecer también la capacitación de operarios especializados y técnicos y sobre todo esto era muy importante porque está pensado para ubicarse en un predio de 25 hectáreas con importantes beneficios no solo impositivos, sino también que tienen que ver con reducción en los costos de servicios, como puede ser electricidad o gas, y también reducción de costos de la logística. Hablando por ahí de algo que tiene que ver con la formación académica, en el año 2009, más precisamente el 11 de agosto del 2009, se firma la resolución número 30 en la Universidad Nacional de La Matanza, en donde se pone en funcionamiento la Tecnicatura Superior en Procesos Industriales con orientación en la industria del calzado, que depende del Departamento de Ingeniería, cuyos principales objetivos iban a ser, o son, la formación formar técnicos especializados para dar respuesta al continuo avance del mercado laboral y formar profesionales vinculados al sector del calzado y capacitarnos con nuevas tecnologías y herramientas informáticas no solo orientadas a la conducción de personal, sino también a la demanda internacional de este producto. Sin embargo, no podemos dejar de nombrar la crisis que afectó no solo a este país, sino a todo el mundo, y específicamente en la industria del calzado en el año 2018 se vio más profunda esta crisis
en donde el impacto que tiene en el partido es mayor, quizá. ¿Por qué? Porque representa gran parte de la producción del país. Según datos o dichos de la secretaria de producción de La Matanza, Débora Giorgi, la industria matancera pasó de producir 125 millones de pares de zapatos al año a menos de 90 millones de pares de zapatos durante el 2018. Y bueno, esto fue muy importante, y las causas principales que se atribuyeron a esta caída de la producción es que las importaciones se triplicaron y sobre todo la caída del poder adquisitivo de los consumidores, y obviamente no podemos dejar de nombrar el impacto que tuvo que ver o que tiene que ver la continua devaluación que va teniendo nuestra moneda. Bueno, hasta acá este breve repaso por esto, y los dejo con mi compañero Federico, que va a continuar con la exposición. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, ahora vamos a hablar de la evolución de la industria en el siglo XXI. Bueno, básicamente vamos a citar a la Cámara de la Industria del Calzado, que según datos del 2019, la industria posee 3.950 fábricas y emplea de manera directa e indirecta a 59.000 personas. Esta es un sector que tiene mano de obra intensiva y además pymes de capitales nacionales, que concentran el 95% de la producción. Es un sector con alta segmentación, ya sea de productos como zapatos urbanos o también calzado, digamos, deportivo o no deportivo, y dentro de esas segmentaciones hay diferentes divisiones. Además, se puede segmentar por marca, calidad y precio. Bueno, como dijimos, cuenta con una elevada segmentación el sector. El valor bruto de la producción como porcentaje representa el 3,5% de la producción entre los años 1993 a 2008, así que esa sería la introducción del siglo XXI. Después lo que podemos citar es que en cuanto a la producción, el 95% representa mercado interno. Bueno, según datos de la Cámara, esta se encarga de brindar asesoría técnica, legal y también de comercio interior y exterior a los 380 socios. Ahora vamos a hablar de el mercado interno argentino en el siglo XXI. En el año 2002, con la gran crisis de la devaluación argentina, se produjo una abrupta caída en el consumo de la industria del calzado. Ya en el 2003, con una leve mejoría de las variables macroeconómicas como el empleo y los ingresos, ya el consumo aparente, que son la producción más las importaciones menos las exportaciones, tuvo obviamente un aumento de consumo. En el año 2015, con el cambio de proceso económico y político, se volvió a detener o a caer el consumo de zapatos, que antes de ese año era de 125 millones, y en esos 3 años, del 2015 al 2018, se produjo una caída de 35 millones de producción, y el consumo fue de 3 pares per cápita. Después vamos a hablar del índice de producción industrial manufacturero, que es el IPI, que mide la producción mensual, registra la producción mensual de justamente de ese producto. El IPI entre diciembre del 2019 a diciembre del 2018, o sea, esa variación interanual, produjo una caída de producción del 7,11%, y durante todo ese periodo descendió un 11% de producción. Bueno, las variables, ya como había mencionado, que eran la producción, más las importaciones menos las exportaciones, en ese periodo, del 2015 al 2019, hubo una caída de consumo del 15% y un aumento de las importaciones de más de un 60%. Así que esas serían las variables más importantes a la hora de comunicarlo. Como dijimos, toda esa contracción fue del 28% de consumo aparente entre el 2015 al 2018. O sea, pasaron de 125 millones de
de zapatos producidos en un año a 90 billones en el 2018. Después, para terminar, vamos a hablar de las exportaciones. El perfil exportador en el 2019 fue de lo que se dice capellada de cuero, representó el 74% de las exportaciones y el precio promedio de cada zapato era $39. El otro 14% lo representó la capellada textil, o sea, los zapatos con corte textil, que representaban el 14% a $8 valor FOB en promedio. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Cecilia Errázquez. Gracias, Federico. Les vengo a decir que nos hemos bajado de los tacos las mujeres y los hombres han calzado zapatillas permanentemente para todas sus actividades. Y no menos la pandemia, cómo ha influido en nuestros gustos, y además nos hemos mantenido en casa. Por lo tanto, hemos estado permanentemente en los últimos tiempos en zapatillas cómodas o en calzado para interiores y no para estar por la calle caminando, vistiendo en forma elegante en reuniones sociales. Aunque la elegancia está en una zapatilla cara, en una zapatilla importada. Porque cómo han cambiado los gustos de los consumidores. Hoy el estatus ya no está en los pies. ¿Dónde estará el estatus? Probablemente en un celular caro, en un auto 0 kilómetro. Bueno, todos estos factores han conspirado contra la industria del calzado, sobre todo nacional. El zapato de cuero fino tiene que pasar por 7 operarios. Por lo tanto, el costo de la mano de obra de su confección es muy alto. Reemplazado entonces por la industria que hace zapatos artesanales, pero en tal caso como zapatillas que tienen menos mano de obra incorporada, se ha visto un cambio en su industrialización y también, por supuesto, como consecuencia de su uso. Entonces, como consecuencia de los cambios en los gustos, en el poder adquisitivo también del consumidor, la industria del calzado ha tenido que hacer sus adaptaciones. Con respecto a los diseños, redefinirlos, con respecto a las maquinarias, la matricería y la moldería ha tenido que variar. También encontramos en la sociedad nuevos paradigmas. Están quienes no quieren consumir cuero, están los que reciclan, o podemos implementar más utilización de textiles. Entonces vamos a continuar ahora con nuestra directora de equipo, que va a hablarnos de qué pasa en la actualidad y cómo llevaremos adelante esta industria. Muchas gracias. Bueno, gracias Ceci. Vamos ahora a hablar un poquito de las consecuencias que generó todo esto. Cómo afectaron las medidas económicas tomadas en 2017, 2018, cómo afectó el advenimiento del COVID-19, que de algún modo y por un espacio de tiempo paralizó a los países, paralizó las economías, no solo la economía argentina, sino la economía mundial se vio totalmente afectada por este nuevo evento. Y puntualmente, cuando en marzo del 2020 se decreta el ASPO, como que todos quedamos encerrados en casa y dejamos, además de los cambios que hubo en los gustos de los consumidores, se generaron cambios forzosos debido a el fenómeno del virus. Ubiquémonos un poquito. ¿Qué pasó? No podíamos salir de casa. La salida que la hacía un miembro de la familia a hacer las compras en los negocios de cercanía, las compras del diario.
pero no se podía comprar, o sea, los comercios estaban totalmente cerrados. Lo único que se podía, que podían abrir en un horario estrecho eran todo lo que tenía que ver con alimentación, con medicina y algunos otros rubros, pero puntualmente el rubro del calzado tenía prohibida la puerta. La única forma de acceder a las ventas era a través de la web. Ventas online, resurgen las redes sociales, las aplicaciones como Facebook, Instagram, Mercado Libre, ni hablar, como exponencialmente creció con la pandemia, y estamos hablando que la industria se vio muy resentida, estuvo prácticamente, yo no estoy recordando exacto, pero entre 3 y 4 meses sin poder trabajar, luego con horarios rotativos, con aforos del 25%, se podía hacer muy poquito. Las ventas del calzado fino son más complicadas. ¿Por qué? Porque no se puede, o sea, te tiene que quedar cómodo, el ancho, el alto. Y en definitiva, como no salíamos a la calle, cambiamos el calzado, las botas, los zapatos, por pantuflas, y en invierno zapatillas. Pantuflas y ojotas en época de calor, y cuando hacía más frío, zapatillas o pantuflas de esas gorditas como esas. Claramente la industria del calzado se vio resentida. Por más que hubiese podido trabajar, la venta no se hubiese generado. Prácticamente la temporada de invierno quedó relegada. Entonces, ¿qué cambiamos? Como decía Ceci anteriormente, cambiamos elegancia del calzado por la comodidad. Y si hablamos de la época del aspo, la comodidad no quedó ahí, sino como mostrábamos antes, en la pantufla y la zapa. Bueno, y finalmente llega el 2021, y con el 2021 llega la vacuna. ¿Qué es lo que va a suceder? A partir de febrero, creo, si no recuerdo muy mal, enero, febrero, empiezan a vacunarse las primeras personas. Eso genera otra forma de vida, genera primero libertad. Y libertad de salir a la calle es libertad de usar zapatos. Es libertad de comprarnos cosas, es libertad de reactivar la industria. Con la vacunación masiva que se empezó a dar hace unos meses, con segunda dosis aplicada, se reabre la industria y el comercio con ciertos aforos, pero se reabre. Eso hace que salgamos a la calle. También hay un alto porcentaje de trabajadores, de oficinistas, que vuelven a las calles. Los docentes, los alumnos vuelven a las escuelas, al principio con determinadas limitaciones y aforos. Hoy por hoy están todos en la escuela. Todavía no todas las universidades han regresado 100%, pero vamos en ese camino. También habilitaron bares y restaurantes con un aforo determinado que va modificándose con el transcurso del tiempo y con el aumento de la gente vacunada, la disminución de casos, y también creo que tiene mucho que ver el tema del verano, del calor, que incide con la afección que nos atañe. Volvemos a salir a la calle y esto hace que usemos ropa. Se autoriza el turismo interno. Recién ahora el turismo externo se autorizó, pero ya hace unos cuantos meses que podemos empezar a viajar. Y todo esto implica la reactivación de nuestra industria. Y la industria del calzado no queda afuera de todo esto.
la industria del calzado empieza con la vuelta a la vida, una recuperación en sí misma. Empieza a trabajar, empieza a producir, se empiezan a lanzar nuevas temporadas y se espera para el año que viene empezar a recuperar el nivel que había en 2014. Por supuesto, es la mayor esperanza que tiene la industria, está fundada en el futuro. Los empresarios están esperanzados, ven una luz en el horizonte y esperan, por otro lado, con muchas ansias los resultados de estas elecciones que de algún modo siempre las políticas económicas influyen sobre una industria, más sobre una industria artesanal como es la industria del calzado. Hasta acá creo que tratamos de dar un panorama de dónde estamos parados y les agradecemos mucho la atención brindada. Nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias.